Contemplamos a Jesús que siempre está en combate contra Satanás, como lo estamos siempre los cristianos. Estamos siempre alerta, atentos, porque el enemigo no duerme, no descansa, y es un enemigo poderoso. Así nos lo decía hoy el pasaje del Evangelio. Fíjense que hay dos hombres que están llenos del demonio, poseídos por el diablo, que le interrogan a Jesús y le dicen: ¿qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Pero fíjense que estos hombres, como es el demonio, ¿dónde viven? En el cementerio, porque el demonio es el que nos lleva a la muerte, es el que nos lleva a separarnos de Jesús, que es la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo es el Señor de la vida y el demonio es el Señor de la muerte. Y no solamente quiere que muramos para que nos entierren en el campo santo, quiere que muramos a la vida espiritual, quiere que muramos al poder de Cristo y nos entreguemos a Él, a Satanás y a sus secuaces, a sus otros ángeles malvados. Pero así como ellos eran tan poderosos y nadie podía controlarlos, y todo el que pasaba por allí sentía miedo. Fíjense cómo dice: eran tan furiosos que nadie se atrevía a transitar por aquel camino. Le tenían miedo a los que están bajo el poder de Satanás. Y miren, no hace falta hacer cosas raras, no hace falta estar echando espuma por la boca u otras cosas curiosas y pintorescas. Todo el que no tiene a Cristo en su corazón tiene al demonio. Miren, cuando nosotros prendemos la luz, ahí en los breakers esos, en los interruptores esos, el breaker solo puede estar encendido o apagado, pero no hay nada en medio. Esta luz del techo o está encendida o está apagada. No puede estar un poco encendida o un poco apagada. En la vida, o estás con Cristo, estás en la luz, o estás con Satanás en la oscuridad y la muerte. Hay mucha gente aquí en este pueblo y en todos estos pueblos de la montaña, a lo mejor ni se dan cuenta que están con el demonio. Y están con el demonio porque no quieren vivir en gracia de Dios, porque han hecho del pecado su vida. La borrachera, el adulterio, el robo, el desenfreno, la mentira, dando golpes a su esposa o a sus hijos, siendo unos vagos. La pereza es un pecado capital. Y así quizá esa persona no se da cuenta. Y a lo mejor el día de Santiago Apóstol, el día del patrón, viene aquí y pone una vela. Pero en realidad esa persona está viviendo en el cementerio espiritual, donde estaban estos endemoniados. El pecado es estar endemoniado, es vivir en la noche, en la tiniebla. El que no tiene a Cristo, el que no vive en su gracia, el que no está animado por el Espíritu Santo, el que no es hijo de Dios, el que no tiene a las personas divinas habitando en su corazón, ese es del maligno, ese es del demonio. A veces incluso hacemos la labor del demonio. Imagínate que un hijo tuyo es monaguillo o una hija tuya viene al catecismo. A lo mejor los papás
mandan a los hijos a la iglesia y ellos no van. Y yo les digo, nunca manden a sus hijos a la iglesia, tráiganlos, que no es lo mismo mandar a un hijo que venir tú. Muchas veces como que la religión, el catecismo, la misa, como eso es como para los niños o para las viejecitas, pero yo no, ve tú. Y fíjense que uno tiene que pensar, pero yo, ¿cómo estoy yo viviendo la vida espiritual, la vida cristiana? Y a lo mejor tenemos eso mismo en nuestras familias. A lo mejor tienes hermanos tuyos, tú sí eres de Cristo, pero a lo mejor tu hermano es del diablo. A lo mejor tu hermano está perdido en tu propia familia. A mí me ha pasado eso en mi familia, aprovecho de decirlo. Yo he tenido personas de mi familia que han estado muy perdidos, muy perdidos. Y claro que me ha dolido mucho. Pero a lo mejor ustedes también. A lo mejor tú tienes un vecino, tienes un hermano, una hermana, un cuñado, unos sobrinos, unos hijos, unos nietos, y tú no haces nada, no dices nada, no avisas que hay un peligro, no les dices, oye, no sigas viviendo así, que vas a terminar en la muerte del diablo. Pero la maravilla del Evangelio de hoy, hermanos, es que Jesús no le tiene miedo al diablo. Por eso les decía ayer, ¿ustedes para qué tienen tanto miedo? No tengan miedo. El que está con Cristo no tiene miedo a nada, ni a nadie. Fíjense, la gente le tenía miedo a estos dos hombres y no se atrevían a pasar cerca del cementerio. Pero de repente ven que llega Jesucristo, ven que llega el Señor. Y entonces esos que eran tan macho, tan valientes, que daban tanto miedo, le dicen a Jesús, ¿qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? Miren, hasta los demonios saben que Jesús es el Hijo de Dios. A veces nosotros no lo sabemos y nos creemos que el apóstol Santiago y la Virgen de Juquila y Jesús de Nazaret es todo lo mismo. Pero no, solo Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Y qué es lo que ven? Que había muchos puercos, y los puercos eran los animales más sucios. Para el pueblo judío no podía comer carne de puerco. Para los judíos comer carne de puerco era el pecado más horrible. Pero esta gente eran gerasenos, no tenían la religión del pueblo judío y por eso sí cuidaban puercos. ¿Recuerdan cuando el hijo pródigo se fue de su casa? Se fue a cuidar puercos porque se fue a un país que no era judío. De la misma manera, ven los puercos y dicen los demonios, por lo menos si nos vas a echar de estos dos hombres, déjanos ir a meternos en los puercos. Y Jesús se lo autoriza. ¿Pero qué pasa con los puercos cuando se les llena el demonio dentro de los puercos? Que se van corriendo a la montaña y se caen por el precipicio y se mueren todos. Y termina con algo que a mí me parece que es muy simpático y muy gracioso. Porque claro, a los pobres señores que tenían todos esos puercos, que era su dinero, los puercos como los chivos, y de repente se le mueren todos los puercos, termina diciendo el Evangelio, salieron, se metieron en los puercos, se cayeron por el acantilado, se ahogaron en el agua, y claro, los dueños de los puercos le pidieron a Jesús y le rogaran que se marchara de su pueblo, porque como siguiera ahí, se iban a arruinar todos, si se morían todos sus puercos, pobrecitos. Así que el demonio terminó en los puercos y encima se murió ahogado. ¿Quién lo ha hecho eso? El poder de Jesucristo,
el poder del Señor, que no le tiene miedo a estos endemoniados que están en el cementerio y que al contrario, la sola presencia de Cristo le da miedo a los endemoniados. Cristo el Señor, en toda su majestad, está aquí frente a nosotros y te pregunta a ti y me pregunta a mí: ¿estás conmigo? ¿Estás en la luz? ¿Estás en la vida? ¿O estás con el demonio en la oscuridad y en la muerte? Hermanos, cuando nos levantamos por la mañana, todos elegimos, nos demos cuenta o no, si estamos en la vida o en la muerte, con el diablo o con Jesucristo.